El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Lucas capítulo 2. Y voy a leer el pasaje, es un pasaje introductorio que ya leyó ahora Chovy. Lo vamos a repasar y lo vamos a leer un poquito más amplio desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y dice así, por cierto que el mensaje, el nombre del mensaje le hemos titulado Las glorias de la encarnación. Las glorias de la encarnación. Y dice el capítulo 2 del libro del Evangelio de Lucas, versículo 1. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Es muy interesante cómo celebramos nosotros el nacimiento de Jesús, o cómo ha llegado a celebrarse. Y voy a aprovechar la ilustración visual que tuvimos ahorita con los niños. Es curioso porque como que la Navidad de alguna manera la relacionamos con los niños, como que es una fiesta especial de niños, y entonces pensamos que los niños hagan presentaciones, que los niños reciban un regalo. De alguna forma ligamos nosotros el nacimiento de Jesús con los niños. ¿Por qué? Porque Jesús nació como un niño, me imagino. Ahorita los niños venían con un gorrito rojo, una bufanda roja. Bueno, eso no tiene nada que ver con Jesús, ¿verdad? Eso tiene que ver con la Coca-Cola, pero lo ligamos nosotros el color rojo con la Navidad. Realmente pues no tiene nada que ver. Hay muchas cosas que de alguna forma incluyen la Navidad. Por ejemplo, la familia. Decimos que la Navidad es un tiempo para pasar en familia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la Navidad la pasamos en familia y no otras celebraciones? ¿Verdad? Porque es un tiempo para darse regalos o para cenar en familia.
la cena de Nochebuena. ¿Por qué? Todas estas cosas rodean la celebración de Navidad y ahorita les compartía yo al equipo de alabanza, les decía, en todo el mundo cristiano, el día de hoy, domingo, que están celebrando a lo mejor el servicio especial de Navidad, todos los pastores, todos los predicadores están probablemente hablando de un mensaje que tenga algo, al que diga algo así como ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Bueno, yo no quiero hablar de cuál es el verdadero significado de la Navidad. Yo quisiera hablar, si nosotros vemos la Navidad desde nuestra perspectiva, yo quisiera que viéramos la Navidad desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios la Navidad? ¿O cómo la vio? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que en la Navidad Cristo Jesús se encarnó. O sea, lo que leyó Andrés en Filipenses capítulo 2, que Jesús no consideró su gloria, la gloria donde Él estaba, el Hijo de Dios, como algo digno a que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y se humilló, viniendo como hombre, haciéndose semejante, dice la Biblia, a nosotros, naciendo de una virgen, con toda nuestra humanidad, excepto con el pecado. ¿Por qué lo hizo Jesús? El significado de la Navidad está en la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué lo hizo Jesús? Y desgraciadamente se nos olvida por qué lo hizo Jesús. Y yo he predicado mensajes de Navidad 20 años, todas las Navidades. Y he dicho muchas cosas. Y he dicho desde que Jesús vino en el tiempo propicio, ¿verdad? Cumplir una misión. Y he dicho que Cristo vino para morir. He dicho que Cristo nació un rey, nos nació un príncipe, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera el día de hoy recalcar por qué Jesús estaba siendo encarnado, que es el término teológico. Jesús tomó un cuerpo humano, se hizo carne y llevaba a cabo al hacerlo una comisión de parte de Dios. Tenía una labor específica que llevar a cabo. Y cuando leemos nosotros en Lucas 2, que los ángeles vienen y le anuncian a los pastores y le dicen, vengo a traerles, el ángel les dice, vengo a traerles unas buenas nuevas para todos los hombres, para todo el pueblo, van a ser buenas nuevas. Dice, hoy les ha nacido, nos nació a nosotros. ¿A quién estaba hablando? ¿Verdad? Los pastores. Estaba diciendo, les ha nacido un Salvador, les ha nacido un Cristo, un Mesías, un enviado de Dios. Noten esas palabras, nos nació. Y Chovy leía en Isaías 9, decía, nos es dado un hijo a nosotros. ¿A quiénes? A los seres humanos. Es un mensaje del nacimiento de alguien. A nosotros nos nació uno que venía como un Salvador. Y necesitamos entender cuál es la misión de ese Salvador, por qué venía. Ahora, yo quiero para ilustrar esto y para contestar esa pregunta, hacer un recorrido por la Biblia. No crean que vamos a repasar toda la Biblia, pero vamos a repasar 2 o 3 pasajes interesantes para que podamos contestar esa pregunta. Y tal vez tú nunca pensaste que en Navidad íbamos a leer del libro de Job, pero ahí es donde vamos a empezar. En el libro de Job, que usualmente es un libro que se le recomienda a las personas que están sufriendo para que
pues agarren fuerzas de Job, porque Job estaba sufriendo más que usualmente todos nosotros juntos, ¿verdad? Entonces decimos, lea Job y mira cómo Job perseveró y cómo Job entendió que pues él tenía que someterse ahí a la voluntad de Dios y esperar. Pero Job nos ilustra el principio que está detrás de la venida de Jesús. Así que yo les voy a pedir que abran sus Biblias. Si traen sus Biblias y si no traen sus Biblias, aquí lo vamos a poner en la pantalla. En el libro de Job, capítulo 9. Y vamos a leer bastantes versículos ahí. Recordemos qué fue lo que le pasó a Job. Job era un hombre próspero, era un hombre justo, era un hombre que Dios había bendecido. Viene el diablo y le dice al Señor Dios, le dice, oye, pues sí, qué fácil, ¿verdad? Job te alaba, Job te sirve, pero mira, tiene dinero, tiene familia, tiene riqueza, tiene salud, tiene prosperidad. El Señor le permite a Satanás que venga contra Job con todo, y Job en un lapso de unos minutos pierde hijos, pierde su riqueza, pierde su salud y queda totalmente devastado, enfrentando la peor tribulación de su vida, donde él literalmente está diciendo, mejor me quiero morir. Vienen unos amigos que se enteran de la tragedia y le empiezan a hablar y le empiezan a decir, Job, algo has de haber hecho. Si Dios hizo esto contra ti, algo has de haber hecho. Y dice Job, yo no creo haber hecho nada. Yo traté de vivir mi vida de una manera justa. Y ellos convencidos de que Job algo debería haber hecho. En el capítulo 9, escuchamos a Job responderle a sus amigos de una manera que es sorprendente, pero también bien triste. Y esto es lo que dice Job cuando le responde a sus amigos que en primera instancia lo estaban acusando de que él probablemente había hecho algo para merecer esto que estaba viviendo. Y dice Job capítulo 9, versículo 1. Entonces respondió Job y dijo, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre 1000. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? ¿Qué puede hacer el hombre para poder arreglarse, discutir, negociar con Dios? Perdón, aquí ya me puse yo un comentario aquí. Él es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. El que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. El que manda al sol que no brille y pone sello a las estrellas. El que solo extiende los cielos y holla las olas del mar. El que hace la Osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. El que hace grandes cosas inescrutables y maravillas sin número. Si él pasara junto a mí, no le vería. Si me pasara adelante, no le percibiría. Si él arrebatara algo, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién podrá decirle, ¿qué haces? ¿Quién puede contender con Dios y contestarle a Dios si es el Todopoderoso, el Santo, el Justo Dios? Job sabe que está limitado para cuestionar a Dios. Job sabe que no puede arreglarse con Dios, que no puede negociar con Dios, que no puede sentarse con Dios a la mesa y llegar a algún acuerdo. Sabe que Dios es infinito, santo, poderoso, invisible. Dice, si pasara delante de mí yo no lo vería. Y dice, es un robusto, es un sabio, es el que hizo las estrellas y las constelaciones.
el que hace grandes cosas inescrutables. Está diciendo Dios es absoluto, infinito y totalmente trascendental. Y yo soy un hombre solamente. ¿Y qué puedo hacer? Si yo tengo la razón, ¿qué puedo hacer? Y si no tengo la razón y hice algo incorrecto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a apelar a este Dios, que el que hizo las estrellas? ¿Cómo puedo decirle, qué estás haciendo, Dios? Ahora, continúa Job diciendo, no solo Dios es poderoso e inescrutable, sino que también es un juez y es absoluto. En el versículo 13 continúa, dice, Dios no retirará su ira. Debajo de él se abaten los que ayudan a Rahab. ¿Cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. Porque él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Si es cuestión de poder, he aquí, Él es poderoso. Y si es cuestión de justicia, ¿quién le citará? Aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Lo que está diciendo Job, está diciendo, no hay recurso con Dios. Por más que yo sea inocente o justo, que le hable a Dios y le reclame a Dios, y aunque Él me llegara a escuchar, dice, al final de cuentas Dios me va a condenar. Porque no puedo venir yo y presentarme delante con Dios con nada, porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Yo no puedo venir con Él a dialogar mi caso. Yo sé que soy culpable, de algo de ser culpable, porque Él está multiplicando mi sufrimiento y yo no lo entiendo. ¿Y cómo le puedo yo reclamar a Él? Lo que está diciendo Job es, al final de cuentas, yo no soy más que una criatura totalmente dependiente de un Dios que está allá y yo estoy aquí. Y no hay manera en que yo brinque este abismo de separación entre un Dios santo, totalmente poderoso y perfecto, eterno, infinito, invisible, y yo, un ser humano falible, caído, fallo, débil. Dice, ¿cómo puedo yo entrar en este diálogo con este Dios? Lo que Job está diciendo que hay un problema entre la criatura humana y un Dios que es totalmente trascendental. Está del otro lado. La santidad significa que Dios trasciende nuestra humanidad. No es como nosotros y Él no puede tener ninguna comunión con el hombre en lo natural. Esa es la realidad del hombre. El hombre caído, cuando estaba Adán con Dios en el huerto de Edén, tenía comunión, pero cayó. Y al ser echado fuera, fue echado fuera. Y ya no puede volver a tener esa comunión con ese Dios santo. Ahora, Dios no deja al hombre así. La historia de la Biblia empieza precisamente los primeros 12 capítulos, 11 capítulos, explica todo esto. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Ahí se fijan, no menciona leyes, no menciona templo, no menciona tabernáculo, no menciona Israel. Ahí estamos hablando de un hombre que era en lo natural, dice Dios, era un hombre justo. En lo natural, él buscaba agradar a Dios.
pero no tenía acceso a Dios. Entonces en la Biblia, Dios no deja al hombre así, sino que en el capítulo 12 de Génesis dice que Dios se acerca. Dios baja, se acerca al hombre con la intención de formar un pueblo. Le habla a un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham. Le habla a un hombre y le dice: Abraham, quiero que vengas a esta tierra. Yo voy a formar un pueblo numeroso, bien grande. Y tú vas a ser el primero. Tú vas a ser el papá de todo ese pueblo. Y viene toda la historia de que Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene un hijo, Jacob. Y a través de esa línea genealógica, Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. El Señor le cambia el nombre a Jacob, le pone Israel, y sus 12 hijos con sus familias, 70 personas, entran a Egipto y ahí se multiplican y llegan a ser millones, y sale el pueblo de Egipto a esta tierra prometida por Dios para que ahí viva su pueblo. Pero sigue el problema: ¿cómo va a relacionarse ese pueblo con ese Dios trascendental? ¿Cómo va a poder ese pueblo agradar a un Dios soberano y poderoso? Y la respuesta viene con una de las figuras más importantes de la Biblia, que es la figura de Moisés. El Señor se le aparece a Moisés y le dice: tú vas a ser el mediador entre ese pueblo que yo formé ahí en Egipto y yo. Yo voy a hablar contigo y tú les vas a decir lo que yo te diga a ti. Tú les vas a decir cuál es mi voluntad. Y luego tú vas a venir delante de mí, tú y tu hermano. Van a venir delante de mí y van a hacer propiciación por los pecados de ese pueblo. Moisés, dice la Biblia, viene a ser el mediador entre Dios y el pueblo. ¿Y qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Un mediador es un tercero. Cuando dos personas tienen un problema y no se pueden poner de acuerdo, le llaman a un tercero. ¿Por qué? Porque si se toma una votación entre dos personas, siempre quedan empatados. ¿Verdad? Como dicen, un banco no se puede sostener con dos patas nomás. Tiene que haber un tercero. El tercero es el que se inclina para un lado o para el otro. El mediador es el tercero. Es el que está en medio de dos personas para mediar entre ellos. Es como un árbitro o como un agente designado por ambos que puede representar los intereses de los dos. En otras palabras, no tiene una preferencia por uno o por el otro, sino que él escucha los intereses de uno y apela al otro a que escuche esos intereses. Y dice: mira, lo que él está diciendo es razonable. Y escucha al otro y dice: oye, pues también él es razonable. Mira, los dos tienen algo de razón. ¿Por qué no tratan de mediar en algo en medio? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Pónganse de acuerdo. Hagan las paces o lo que tengan que resolver. Es alguien que está en medio tratando de que lleguen a un acuerdo. Ahora, en término bíblico, en término religioso, tenemos nosotros un Dios trascendental y tenemos un pueblo pecador. Y entonces dice Dios: no se puede. Job lo dijo: yo no puedo esa distancia. No puedo ponerme de acuerdo con un Dios con el cual ni siquiera puedo hablar, porque no me lo permitiría Él. Y si Él me habla, yo ni siquiera lo veo. Entonces dice el Señor: ok, vamos a poner un mediador. Y el término bíblico para el mediador es el término sacerdote. Moisés viene a ser el sacerdote. Un hombre que estaba en medio entre Dios y el hombre. Y me acuerdo hace muchos años que escuché a un hombre que se llama Juan Carlos Ortiz. No sé si todavía viva. Él es un autor argentino. Y Juan Carlos Ortiz decía esto:
la definición de un sacerdote es una persona que es muy amiga de Dios y a la misma vez es muy amigo del hombre, para poder representar los intereses de ambos y lograr que los dos de alguna forma puedan llegar a un acuerdo. Pues Moisés era ese sacerdote. Los llama para que por medio de él su pueblo reciba las instrucciones y las leyes que van a marcar su relación con él. Ahora, abran sus Biblias ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 19, que es el capítulo que está precisamente antes de donde el Señor les da al pueblo los 10 mandamientos que vienen en el principio del capítulo 20, el capítulo 19. Y lo que nosotros vamos a leer es qué fue lo que pasó cuando Dios bajó del cielo a hablar con Moisés. ¿Ok? Y vamos a ver aquí el problemón que tenemos nosotros los seres humanos para relacionarnos con Dios. En Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte de Sinaí, al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, para que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Ahora, vamos a repasar. Job está diciendo, ¿cómo puedo yo hablar con Dios? Y dice Dios, ok, me voy a acercar y voy a bajar. Y Dios baja, pero baja nomás hasta la parte alta de un monte. Y vean ustedes lo que estaba pasándole al monte, porque Dios se dignó bajar desde donde Él está a ese lugar. Estaba ardiendo el monte, estaba saliéndole al monte humo como si fuera un horno, estaba temblando, tronando, relampagueando, cubierto de nube. Dice que la gente temblaba, la gente asustada oía que el monte se estremecía porque Dios decidió bajar sobre él. Ese es Dios. Una de las mayores tragedias de la Navidad es que nosotros representamos a Dios como el niño Jesús. ¿Y quién no quiere un niñito? El niño Jesús, y algunas personas, yo les he dicho siempre, ¿verdad?, que nunca debemos usar el término Diosito, y es bien común decir Diosito.
Díganme ustedes, ¿dónde le cabe ese término a la descripción de Éxodo 19? ¿Dónde está Diosito? Cuando le hablemos a nuestros niños, tenemos que decirle, mira el problema que tenemos. Este es Dios. Y Dios en su misericordia le dice a Moisés, mira, ya pusiste cerca, porque pusieron una cerca alrededor del monte para que nadie se acercara. Dice, yo los conozco, son unos cabezones, son unos brutos. No va a caber ahí el curioso que va a decir, oye, vamos a ver si alcanzamos a ver a Dios. Y se van a subir al monte, se van a querer acercar, van a quererlo ver. Ve y diles que no lo hagan, porque se van a morir muchos ese día. No pueden tocar el monte. Ni siquiera los sacerdotes pueden tocar el monte. Lo que quiero que veamos, queridos hermanos, es que Dios es otra cosa. Este es el creador del universo. De Él salió todo el universo en todas las millonadas y millonadas de sobremillonadas a la millonada potencia de toneladas que están contenidas ahí. Este es el Dios que sostiene todo y que en su imaginación cupo el crear toda la creación con su propia palabra. Cuando descendió para acercarse a un pueblo que Él estaba formando, tembló todo. Sin embargo, nosotros no temblamos cuando venimos ante Él. La tierra misma no era capaz de soportar la presencia del Dios majestuoso. Los montes se tambalean ante Él y arden porque el Señor los toca. Moisés mismo, aunque hablaba con Él, yo me imagino que Moisés haber estado totalmente paniqueado, decimos, ¿verdad? Aterrorizado es la palabra correcta, de oír la voz de Dios. Me llama la atención también que dice que se oía un sonido de trompeta y cada vez era más fuerte y más fuerte y más fuerte. Los ángeles sonaban a trompeta cuando el Señor bajó a acercarse y a hablar con Moisés. Y lo que hizo Dios al hablar con Moisés es que le dio la ley. Les dijo, quiero que el pueblo entienda, yo soy un Dios santo y quiero que vivan de esta forma. Y miren, yo voy a habitar en medio de ellos. Quiero que construyas un tabernáculo. Y ahí en un tabernáculo vas a dejar un espacio chiquito, un cuadrito. Ese cuadro perfecto, ahí va a estar un arca. Construye un arca, recúbrela de oro. Y estas tabletas que yo te estoy dando y donde le estoy escribiendo mi ley con mi propio dedo, quiero que las metas allá adentro. Y yo voy a ir ahí y ahí voy a estar. Ahí va a estar mi presencia. No en mi plenitud, pero ahí va a estar mi presencia. Ahora, construye esas cortinas y que nadie entre, porque el que entre se muere. Y efectivamente, afuera de ese tabernáculo se ofrecían sacrificios para pagar por los pecados del pueblo, porque era el pueblo de Dios. Pero el pueblo no podía entrar a donde estaba Dios, no podía tener comunión con Dios, no podía hablar con Dios. Ese tabernáculo después se hizo un templo, y ese templo estaba ahí en Jerusalén. Igual estaba el lugar santísimo tapado con una cortina donde estaba la presencia de Dios y nadie entraba ahí más que una vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer un sacrificio único por el pueblo, por el pecado del pueblo. Si ese sacerdote no se santificaba correctamente, se moría allá adentro. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios creador.
y démonos cuenta, nosotros tenemos un problema para relacionarnos con ese Dios. ¿Por qué vino Jesús? Porque el deseo y el propósito de Dios es que podamos volver a tener comunión con Él, que podamos hablar con Él, que podamos estar con Él, que podamos conocerlo a Él, que podamos algún día verlo, como dice la Biblia, cara a cara y no ser fulminados porque vimos el rostro de Dios. El deseo de Dios es poder habitar con su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El Dios que estaba remoto, el Dios que estaba trascendental, el Dios que se acercó a un pueblo, dijo, ok, ya que entendieron quién soy yo, ahora voy a enviar un mejor mediador. Voy a enviar un mejor sumo sacerdote. Voy a enviar un intermediario que va a estar entre ustedes los hombres y yo Dios, pero es un perfecto mediador. En la encarnación nace ese perfecto mediador. Lo que es Jesús es el perfecto representante de Dios ante nosotros. Dice el libro de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. En Él está contenida la plenitud divina. Él es, como dijo Jesús mismo, si me conoces a mí, conoces a Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios, el que es uno con el Padre. Él es el perfecto representante de Dios, que viene a mostrarnos a Dios, que viene a revelarnos los intereses de Dios, que viene a decirnos, así es Dios, este es el problema que tiene Dios, esta es la bronca que tienen ustedes con Él. Y como dijo en todo el Evangelio de Juan, desde que lo leímos el año pasado, estoy repitiendo esto, todo lo que decía Jesús decía, yo solo vengo a hacer lo que mi Padre me ha encomendado a hacer. Yo vengo a mostrarles a Él, yo vengo a decirles sus palabras, yo vengo a hacer lo que Él me mandó a hacer. Yo no hago nada por mi cuenta, yo solamente soy el representante, el perfecto representante, porque conocía al Dios Padre íntimamente, puesto que era uno con Él. Pero también nos fue dado como un perfecto representante del ser humano. Nos fue dado un hijo, nació de una mujer como nosotros, nació de una mujer de carne y hueso, y Jesús nació de carne y hueso. Jesús vivió, comió, tuvo hambre, lloró. Jesús tuvo frío, tuvo calor, se cansaba, tenía límites. Por eso la gloria de la lectura que hicimos en Filipenses 2, donde dice que Dios se humilló de ser un Dios que no tiene ninguna necesidad ni ningún límite. Se despojó de esa gloria y se limitó. Se limitó a un cuerpo humano. Se limitó a una mente humana. Se limitó a la debilidad humana. Se encasilló en un cuerpo, se encarnó como nosotros. Y la única diferencia entre ese hombre y nosotros es que él no tenía pecado. Esa era la única diferencia. Todo Dios, dice la doctrina, y todo hombre. Dos naturalezas, una sola persona. El perfecto mediador vino a abogar nuestra causa con Dios. Vino sabiendo lo que se siente ser humano, lo que se siente vivir en esta tierra. Padeció y sufrió todo lo peor que puede sufrir un hombre.
Y entonces es fiel, dice ahora, para representarnos ante ese Dios trascendental. Pero también Él sabe lo que está del otro lado. Y vino y representando a Dios, vino a traernos todo eso a nosotros los hombres. Y cuando nos decía, en verdad os digo, no vivan para este mundo se va a quemar. Vivan para aquel vale la pena. Y yo voy a preparar un lugar para que cuando ustedes partan de acá, vayan allá. A eso me mandó mi Padre. Entonces Cristo vino a abogar nuestra causa ante Dios, pero vino a abogar la causa de Dios ante nosotros. Y yo quiero que abran sus Biblias ahora en el tercer pasaje que vamos a leer, que viene en el libro de Hebreos. Casi al final de las epístolas de Pablo, bueno, más bien al final de las epístolas de Pablo y antes de las epístolas universales, viene el libro de Hebreos. Y vamos a leer la última parte del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3. Porque el autor de Hebreos aquí está hablando de Jesús. Y está hablando de Jesús como el sumo sacerdote. Y pudiéramos leer capítulos enteros del libro de Hebreos que une esta idea de que Jesús es ese sacerdote que puede entrar a la presencia de Dios. El que trasciende el velo, dice. El que entra hasta donde está Dios. Esa es nuestra ancla, dice ahí Pablo, adentro del lugar santísimo. Y dice capítulo 2 de Hebreos, versículo 17. Y dice, por tanto, hablando de Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. ¿Se fijan las palabras que está usando aquí el autor? Jesús tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. ¿Cuáles hermanos? Nosotros, los humanos, las criaturas, semejantes en todo, para que pudiera ser un sacerdote misericordioso y fiel. Porque si no fuera 100% humano, y hubo una herejía en los primeros siglos de la era cristiana, que decía que Jesús no era humano, sino que nomás aparentaba ser humano. Si hubiera aparentado ser humano, entonces no hubiera sido fiel. Porque nosotros podíamos haberle dicho a Dios, hey, no se vale. Nos mandaste un mediador que no sabe lo que se siente ser humano. ¿Cómo mediamos con un intermediario así? Con un sacerdote así que no siente lo que nosotros sentimos. Que no fue tentado como nosotros somos tentados. Dice, no, tenía que ser semejante en todo para que pudiera ser fiel. ¿Pero fiel en qué? En las cosas que a Dios atañen. En la cuestión de lo que a nosotros concierne nuestra relación con Dios. En las cosas que a Dios atañen para con nosotros, en el reclamo que tiene Dios contra nosotros, en el problema que tenemos nosotros con Dios. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es esa situación que necesitamos un mediador que venga a ayudarnos? Aquí lo pone. En las cosas que a Dios atañe para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo y del templo del sumo sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes? Llevaban a cabo un sacrificio de un animal y cuando lo estaban sacrificando confesaban los pecados de la persona que estaba ofreciendo ese sacrificio. Porque dice la Biblia que el pecado se paga con sangre, con muerte. Y esa sangre se juntaba en una vasija y esa vasija era llevada al altar y ahí era vaciada. Así se pagaba. Propiciación significa
que una deuda es satisfecha, es pagada. El reclamo es satisfecho. Y aquí Dios tenía un reclamo. Si puedes imaginarte tú una escena en donde está Dios sentado de un lado y están los hombres sentados de un lado y viene Jesús en medio y dice: ok, Padre amado, tú sabes que te amo, quiero servirte, aquí está este hombre, quiere acercarse a ti. ¿Cuál es tu reclamo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu problema con este hombre? Y ponle el nombre que quieras, ponle tu nombre. Y Dios dice: nomás tengo un reclamo. ¿Cuál es, Padre? Mi reclamo es que este hombre ha pecado contra mí, ha blasfemado mi nombre, ha pisoteado mi honra, ha desobedecido mi palabra, ha deshonrado mi santidad. Yo lo hice. Y toda su naturaleza es una resistencia contra mí. Mi voluntad la resiste, no la quiere, no le gusta. Vive conforme a él le place y no le importa lo que yo diga. Ese es mi problema, Jesús. ¿Tú quieres que yo lo reciba? Y Jesús no puede decirle a su padre: ay, pásale chanza. Mira, hombre, no es tan malo. Porque Jesús, que también es Dios, sabe que sí, que es más malo de lo que parece. No, al contrario. Que si nos pusiéramos a enlistar las intenciones de su corazón, todo lo que sale adentro de él resiste a Dios. Y aún sus mejores obras están contaminadas con esa misma naturaleza. Y tengamos cuidado, porque yo sé que a lo mejor algunos de ustedes están pensando y dicen: no, yo no soy tan gacho, yo no soy tan así. A mi Dios me cae bien. Yo sí quiero obedecer y trato y procuro y doy caridad y hago limosnas y hago obras buenas. Y no le hablo mal a la gente y trato de cumplir lo mejor que puedo. Y dice la Biblia: tu misma naturaleza, la esencia de lo que eres, te hace un hijo de ira, un merecedor de la ira de Dios. Y si fuéramos honestos y sinceros, todos sabemos que somos culpables, como dice la Biblia. Ni uno solo es inocente delante de Él. No hay ni uno solo, dice, que sea santo, ni uno solo que busque a Dios. Entonces Jesús, sabiendo eso, dice: yo no te puedo pedir que lo dispenses, porque aquí ellos han violado, este hombre que está aquí sentado ha violado lo más santo, que es tu nombre, y eso tiene que ser vindicado. Y si viene con el hombre y le dice: ¿cuál es tu problema con Dios? Y el hombre le va a decir: es que no me gusta hacer lo que Él quiere. No me gusta. Yo quiero pasarla bien. Y yo quiero que Dios se sujete a lo que yo quiera. Yo quiero que Él sea como a mí me gustaría que Él sea. Y Él terco a ser Dios y yo quiero ser mi propio Dios. ¿Por qué no me da lo que yo le pido? Y Jesús dice: así nunca puede, no puede haber dos dioses. Si tú eres culpable de ofender a este Dios. Y tu misma naturaleza y tu mismo deseo es que se haga tu voluntad y no o sea, aquí hay algo irreconciliable. Entonces Jesús propone esto y dice: ok, Padre, ¿qué te parece si la culpa de él la pago yo? Puesto que yo soy semejante a él, tan humano como él es, ¿qué te parece si yo tomo su lugar, yo lo represento y yo pago lo que él debe?
Y luego le dice al hombre, ¿y qué te parece, hombre, si mi mérito delante de Dios, lo que yo gano, porque yo no peco, yo no ofendo a Dios, yo sí quiero hacer su voluntad, es más, nomás eso quiero hacer? ¿Qué te parece si ese mérito te lo pongo a ti? Y te doy mi corazón y mi motivación y te santifico yo para que seas como yo soy, para que entonces quieras venir a ese Dios. Y eso es el propósito de este sacerdote. Dice el versículo 18, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y ahí la palabra apóstol, le puse yo ahí entre paréntesis mi definición de lo que es un apóstol: es un enviado, es un delegado, es un mensajero. En otra palabra es que es un embajador. Ese enviado, ese niño que nos fue nacido, ese hijo, es un delegado de Dios, es un mensajero que viene a funcionar como un embajador divino, como un sacerdote para nosotros y para Dios, como un enviado. Eso significa Mesías, eso significa Cristo, el enviado de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Jesús es aquel que fue enviado para funcionar como un embajador divino. Cuando tú conoces a Jesús, conoces al Padre y Él está ahí en medio. Desde nuestro lado, Jesús es un sumo sacerdote que está abogando nuestra causa ante Dios. Su función es de ser un intercesor, un intermediario, una persona que está mediando, pero está mediando conforme a su propia sangre, su propio sacrificio, el cual fue fiel, versículo 2, al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Jesús, ¿por qué nació? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué vino ese niño? Porque fue enviado por Dios. Fue un apóstol de Dios. De ahí que luego cuando Jesús envía a sus discípulos, nosotros les decimos, y la Biblia les dice, ellos eran los apóstoles, porque fueron enviados por Cristo. Jesús es el apóstol y en su Biblia debe venir apóstol con mayúscula. Es el apóstol de Dios, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, el delegado, el Cristo, es su título, Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Fiel llevó a cabo el trabajo del que lo designó. La encarnación es la expresión de la compasión de Dios ante una humanidad sin esperanza. La encarnación es la expresión de la compasión de Dios ante una humanidad sin esperanza. Si no hubiera venido Cristo, estaríamos exactamente igual que Job. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me acerco a este Dios? Si ni lo entiendo, ni lo escucho, ni lo veo, ni me puedo justificar delante de Él. ¿Cómo?
miles de años después de Job, el Señor envía a Jesús y dice, así, por medio de Él. Dice, por tanto, hermanos, considerad a Jesús. Considera lo que hizo Dios por nosotros. Dios no se esperó a que nosotros tratáramos de llegar a Él. Era imposible. Entonces Él envió a Jesús. Y qué mejor que mediador que su propio Hijo para representarnos y para representarlo a Él. Escogió al mejor, escogió al único que realmente lo podía representar perfectamente. Considera a Jesús, nuestro mediador, que cumple perfectamente su labor. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios. Y dice, y hay también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Él vino a pagar, Él vino a satisfacer el reclamo de Dios. ¿Cómo? Ofreció su sangre, perfecta sangre, la sangre que puede pagar los pecados de todo el mundo, dice la Biblia. Y es un mediador perfecto que permanece mediando, permanece salvando. Dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Dice, está intercediendo por nosotros. Sigue abogando, es fiel. Ahora, considera a este Jesús la labor que hizo. Si no lo tuviéramos, estaríamos como Job. Pero porque lo tenemos, ¿saben dónde estamos? Estamos adentro de la casa de Dios. Fue tan efectiva su labor que no solamente trajo reconciliación entre el Padre y el hombre, sino que nos hizo ahora a nosotros, a los que lo recibimos a Él, nos hizo hijos de Dios. Hijos de Dios. Y se me hizo excelente la ilustración que dio Chovy la semana pasada. Dice, es muy difícil hablar tú con el presidente de la República. Nomás imagínate lo que se necesitaría para llegar todos esos filtros y poder tener una entrevista con él. Pero su hijo, su hija, cuando él está en su casa, va y se mete a la recámara y se sube a la cama donde él está y le dice, papá, tengo que hablar contigo. Jesús fue tan efectiva su labor que no solamente nos reconcilia, sino nos agrada tanto ante Dios, nos hace tan aceptos a Dios, que Dios nos adopta. Los que éramos sus enemigos, por la obra de Jesús, Dios nos ve y nos dice, no solamente me reconcilio contigo, te voy a hacer mi hijo y te voy a hacer coheredero con Jesús. Fue tan bueno el representante que nos consiguió lo mejor. El mejor negociador es Jesús. Y entre más grande es el problema, más grande es el embajador. Cuando hay un problema de guerra entre dos países, no van a mandar al subsecretario de turismo. Van a mandar al canciller. Y el canciller tiene un acceso directo al presidente. Y si el canciller le dice, ¿sabes qué? La cosa se está poniendo negra y no logro un acuerdo, déjate venir para acá. El presidente agarra el avión y va a resolver el problema. El problema era muy grande. ¿A quién enviaron? Al mismo hijo. Entonces no nos halaguemos nunca pensando que mi pecado no es tan grave. Si no es tan grave, ¿por qué tuvo que venir Jesús a arreglarlo? ¿Por qué no mandaron a un angelillo, al ayudante de Gabriel? ¿Sabes qué? Ve y arregla la bronca esta, porque hay unos pecadillos ahí, hombre. Dios dijo, tengo que mandar a mi propio hijo. De otra manera no se salva nadie de la humanidad. Y no solamente lo hizo efectivo, nos metió a la casa y nos hizo coherederos con Él. Y considera a Jesús en su cercanía. Hace 2000 años Jesús vino para acercarse a nosotros y cuando estuvo aquí le dijo a sus discípulos, no se preocupen,
aunque yo me vaya, no los voy a dejar solos. Yo estaré con ustedes para siempre. Una vez que tú te acercas al mediador, no te deja nunca. Nunca deja de ser tu mediador y nunca vuelve a estar lejos de ti. Considera el acceso que hoy tú, por medio de Jesús, te puedes acercar al Creador del universo. Y que Jesús, cuando estaba aquí, dijo: venid a mí, acérquense, todo el que esté cansado, todo el que esté atribulado. Yo no vine a buscar santos, yo vine a buscar pecadores para rescatarlos. Así que tú eres pecador, ven a mí, yo traigo la solución. ¿Tienes necesidad? Ven a mí. ¿Quieres conocer a Dios? Ven a mí. ¿Crees que eres indigno para acercarte a Dios? Pues por eso vine yo. Exactamente, porque tú no te puedes acercar a Dios, pero por medio de mí yo te puedo acercar a Dios. ¿Consideras que no necesitas a Cristo? Yo te vengo a decir y te vengo a anunciar: sí necesitamos a Cristo. Lo necesitas hoy. Y por eso nació. Porque lo necesitamos hoy. Por eso se acercó. Porque es nuestro mediador. Y si no venimos ante Él, si no nos humillamos ante Él, discúlpame, pero te tengo que decir esto: si tú no te acercas a Cristo Jesús, no es más que por puro orgullo. Porque no hay manera de acercarse a Dios fuera de Él. Y si no entiendes quién es Dios, y está el mediador ahí ofreciendo una salida, y tú no la aceptas, es porque eres orgulloso, insensato. La historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de testimonios parecidos. Pero cuando el gobierno nazi iba a invadir a un país, o invadía a un país, se encontraba con el problema de que en ese país que invadía estaba lleno de judíos. Entonces se emitía un periodo de tolerancia, una oportunidad para que esos judíos que estaban en ese país se salieran. Porque venía un tiempo cuando ya no iba a haber esa tolerancia. Entonces los judíos que aprovechaban, dejaban sus casas, dejaban sus tradiciones, dejaban su país, dejaban su idioma, dejaban todo, con una maleta y unos papelitos. Se iban a los muelles, se subían a un barco y se iban a algún país que abriera las puertas y que les diera la entrada. Gracias a Dios que México le abrió las puertas a unos miles, bastantes miles. Otros países cerraron sus puertas. Cuando pasaba ese tiempo, entonces llegaban los soldados y recogían a todos los que se habían quedado y los ponían en un campo de concentración. Sin misericordia, sin apelación, sin oportunidad. Cristo está diciéndonos: yo vine porque ustedes tienen un problema con mi Padre y yo traigo la solución. Y si tú prefieres enfrentarte a ese Dios sin Cristo, lo vas a enfrentar así como cuando bajó sobre ese monte. Así te vas a enfrentar a Dios. O puedes decirle a Jesús: Jesús, te necesito.
reconozco que necesito reconciliarme con Dios y yo no puedo hacerlo. Reconozco mis pecados, pero Jesús, pongo mi futuro, mi suerte está en tus manos. Haz conmigo tu labor. Sálvame. Os es nacido un Salvador. Sálvame, Jesús. Eso puedes hacer el día de hoy. Y la razón por la que yo, en lugar de decirte que Navidad es un tiempo de angelitos y de arbolitos y de niños y de regalos y de buena voluntad, cuando la Biblia habla de los hombres de buena voluntad, son los hombres que Dios se ha complacido con ellos para darles un mediador. No es que en Navidad se trata de la paz a todos, de felicidad. Es por lo que dice la Escritura, y voy a cerrar con este pasaje y le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Dice 2 Corintios 5, 18, todo esto, toda la labor de Jesús, todo lo que Él vino a hacer procede de Dios. A Él se le ocurrió, Él tomó la iniciativa, Él le dijo a Jesús que viniera por causa del gran amor con que nos amó, envió a un mediador. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Ahí está, por medio. El mediador es Cristo. Nos estaba reconciliando con Él mismo. Y nos dio a nosotros ahora el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y ahora nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, ahora nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Porque ya vino uno que no conoció pecado, pero le hizo pecado por nosotros, para que ahora nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Este día, hermanos, mi labor es recordarles lo que hizo Jesús, para rogarles que ustedes se reconcilien con Dios por medio de Él. Esperamos haya sido de bendición.